Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que están dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que están en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de los que están embarazadas y tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, eso Opa Cueva lleva es una verdadera paradoja, ¿verdad? Porque dice, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Queridos amigos, de cierta manera lo que el Señor hoy nos está proponiendo, este día que jueves, mañana lleva jueves, viernes, sábado, el año 2025, el año nuevo 2025, nuevo ciclo litúrgico, 1 de diciembre, ya arriba ese domingo. Y entonces ahora nos está mostrando y nos está diciendo, queridos amigos, que el fin está próximo. Pero ¿qué significa el fin está próximo? No se refiere aquí de una forma, ¿verdad?, que vean que todo parece que está mal, Jerusalén está sitiada, pedí para que hoy una destrucción, que pata mal la ara, etcétera, etcétera. Es simplemente para darnos a entender que para liberarnos tenemos que hacernos una revolución interna. Incluso eso políticamente, nosotros sabemos, de Paraguay, venían el famoso formal, la lleva de tantas revoluciones que tuvimos, ¿verdad? Hani peteinte han itebe lleva la icatú yapo, ya ne mohendamia lleva. El que más o menos quiere, comienza, hace algo, y pucumíos y moigo, y caneyú, majola, y pucoteíno, y así sucesivamente. Pasamos por tantas, yo diría lo que dice aquí el Evangelio, utilizando la misma frase, desgracias. Pero, ¿qué significa cuando, por ejemplo, te dice, caerán al filo de espada, serán llevados cautivos a las naciones, serán pisoteados por los paganos? Todo esto, señales del sol, en la luna, las estrellas, en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar, la violencia de las olas. Quiere decir, queridos amigos, que esta es la famosa lucha interna. Si nosotros no tenemos fuerza interiormente para poder luchar contra todas las cosas negativas, diga tú nunca la ya libera. Entonces el autor sagrado, cuando dice, si esto está sucediendo, si esto ya tenemos en medio de nosotros, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Quiere decir que entonces incluso otros pasajes, ¿verdad?, en que Jesús dice, ustedes piensan que yo vine a traer paz al mundo. Viste que es bastante paradójica, pues nosotros le decimos a Jesús el Rey de la Paz, el Rey Nambré luego, que nos trae el Shalom, todas estas cosas, ¿verdad? Pero de repente nos encontramos con estos textos que son textos muy paradójicos para nosotros, es decir, todo lo contrario a lo que nosotros pensamos, que Jesús viene a traer la calma, la paz, anique de posible, anique hoy,
¿verdad? Porque Jesús es dulce, Jesús es caramelito, Jesús es el corazoncito, así que te mira y que con sus luces, en breve. Ahí vas a venir de ya, es como ya quiero que esté ardiendo esto, quiero mis palabras lleguen a cada uno de ustedes. Bueno, ¿por qué esta paradoja? Porque quiere decir que nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Ya japipá veñan de cobe pe ibaía. Ñambo ukeana pe ibaía peñan de retepeu y de nuestro pensamiento peñan de apetu uy. Peñan de ya calcular y peñan de ya posea un mía. Ñan de ese yo que fuera entonces ñambo que pamanda. Y bueno, esta es la forma como nos está diciendo. Esta es la forma como nos está enseñando y nos quiere hacer entender, queridos amigos, que la fuerza de Dios, la presencia de Dios, es la que tiene que hacer desaparecer las cosas negativas. Con ambas entonces, ocucuipana, y te ganarla y bahía ñandere coevi y apuntar a las cosas lindas. Eso es el fin del mundo, ¿verdad? Y por eso, recuerden, cuando comiencen a suceder esas cosas, cuando ustedes se animen a hacer una verdadera revolución interior de vida y de cambio, entonces tengan ánimo y levanten la cabeza. Porque entonces quiere decir que está por llegarles a ustedes la liberación. Pero vamos a llevar a ver, que así sea. Que así sea.